Hola, buenas. En este primer tutorial vamos a ver cómo se instala el complemento del Blender Verge 3D y lo probaremos para que todos veáis que en vuestro ordenador podéis perfectamente desarrollar cualquier videojuego con este engine WGL. Comencemos. Si habéis instalado, como explico en mi blog, el Blender, tendréis la última versión, la 2.8, y ahora vamos a la página del desarrollador del engine QGL Verge 3D y lo descargaríamos de este enlace. En mis videotutoriales nos centraremos en el soporte Blender. Luego dejaremos esta para quien paralelo videotutoriales quiera hacerlos con el 3D Max. Yo explicaré con el Blender, así que lo descargamos. Esta es la ruta donde yo lo tengo porque tengo un Apache. Nosotros no vamos a necesitar instalar de ningún servidor web porque el propio complemento Verge 3D nos aportará el servidor web para el desarrollo. Así que no sufráis por no tener el Apache instalado. Eh, Quien tenga versiones previas pues las renombra. En este caso la 13 ni siquiera aprobada. Y donde la hayáis descargado suele ser en la carpeta de descargas del perfil del usuario. Yo lo dejo en el escritorio. Y ahora con cada cual sabrá descomprimirlo. Yo abriendo con el 7-zip pues puedo arrastrarlo y dejarlo en la ubicación deseada. En este caso puede ser en el perfil del usuario. No es la 13, es la 13.1 ya. Cada 15 días o incluso antes van saliendo nuevas versiones, así que veréis que rápidamente tendremos nuevos avances. Lo siguiente es abrir el Blender, si no lo habíais hecho ya, y agregar esta ruta. ¿Cómo copiar un patch? Yo en este caso tengo aquí la URL, pues al estar dentro queda arriba la URL y aquí es donde ya la copias. Y ahora sí que está disponible en el portapapeles y botón derecho con control V y por algún motivo no despliega botón derecho, tanto que han actualizado la versión y no dejan hacer algo facilito habitual en el Windows. Pues da igual, a memorizar teclas, control V como siempre. Vale, podéis hacer un intro usando la tecla intro. El tema es que va a buscar ahí al script Python que hay para ejecutar el gestor de aplicaciones y a la vez encontrar en esa misma ruta una carpeta llamada addons o algo así que nos permitirá que aparezca, si no ahora, al reiniciar
el Blender aquí en Add-ons. Haríais buscar Verge, ¿veis? Y lo chequearéis. ¿Eh? Chequearíais aquí. Y luego guardar el current state para que se quede guardada la ruta. Como ha variado del 2.7 al que estaba muy acostumbrado yo, pues nada, aquí ya veo que rápidamente lo he encontrado. Pues si algo no queda claro en todo lo que voy explicando, me lo comentáis en los comentarios del vídeo y nada, continuamos. Al cerrar y volver a abrirlo, tendréis disponible en el menú de opciones estos dos botones. Sneak Peek para previsualizar así rápido que el modelo, el escenario se visualicen correctamente con el sombreado, los materiales, lo que queramos. Y ya para más avance, para ver cómo añadir acciones y todo a cualquier escenario, hacer que interactúen, abriríamos el gestor de aplicaciones. ¿Qué necesitamos? Pues un navegador predeterminado, en este caso tendré el Chrome, veis que está abierto ya, pero si no lo tenéis abierto os abrirá el enlace al gestor de aplicaciones. Por eso no necesitáis un Apache, porque esto ya es un servidor web en el que podremos visualizar cada proyecto web que hagamos aquí. En este caso serán proyectos web con escenarios 3D hechos con el Blender. ¿Veis? Si tuviéramos el 3D más, aparecerían mallas del 3D más en vez del Blender. ¿Qué vamos a probar en los primeros videotutoriales? Mi aplicación. En este caso, como lo hemos descargado y es nuevo, no está entre la lista que vienen por defecto. Podemos abrir ahora cualquier malla que guarde relación con mi proyecto, por ejemplo estas, y sería como el previsualizar desde el Blender. Pinchar aquí sería como exactamente lo que hace el previsualizar, que genera un fichero GLTF, un estándar nuevo que han sacado, un formato que os va a gustar porque esto sí que han ido a mejor. Generar un fichero, ¿veis? Al poner el cursor encima muestra qué fichero vas a abrir. Pues de este ejemplo, que se encuentra en la carpeta dentro de Verge 3D Applications, pues previsualizaremos en este caso, como dice el mismo nombre, un proyecto de una ciudad. Y con esto testearíamos que os funciona perfectamente. Vamos a darle. Con las teclas del teclado y con el ratón lo cerramos y veis que hay uno sencillito. Este sería incluso el que viene predeterminado en el Blender. El Blender, quien lo conozca lo sabrá, pero quien no, viene con un cubo, una cámara y una lucecita, y si haces previsualizar, pues generará prácticamente el cubo que veríamos aquí. Genera un GLTF en una carpeta temporal. En este caso aquí ya estaría localizada en la carpeta Application. Vamos a darle y con esto terminaríamos el tutorial, porque ha quedado confirmado que nos funciona la descarga del complemento Verge 3D. ¿Veis? Y si abrimos
varía un poquito el cubo, es más mono, tiene alguna textura o algo aplicada, pero es lo mismo, es una cámara, un tipo de cámara Orbit. Sí, estoy seguro que es la Orbit, que permite el giro ese y ya está. Pues eso es todo por hoy. Os espero en el siguiente tutorial y veréis que lo que podemos visualizar es vuestra propia malla descargada de internet o alguna de las mías. Ya está. Eso es todo. Os espero hasta la próxima.